Estamos hablando de 1958, que ya alarmaba a la población que se muriera la gente de hambre. Pero es que en el 2025 se sigue muriendo la gente de hambre. Es tremendo así, pero no solamente de hambre, pues de hambre de cultura, porque hay pocos colegios, de hambre sanitario, es de hambre físico. Manos Unidas lleva 65 años apoyando a los más pobres en países en vías de desarrollo. 65 años en los que la protagonista de este Comprometidos ha participado desde su fundación en cada una de las campañas contra el hambre que anualmente organiza esta ONG. Una lucha contra el hambre y la pobreza cuya imagen representa con fidelidad y cercanía nuestra invitada de este domingo. Soy Manuela Cobo, en estos ambientes más conocida como Loli Cobo, la de Manos Unidas. Pues Manos Unidas actualmente es una ONG de desarrollo. Quiere decir, una ONG, ya sabéis, una organización no gubernamental, pero que es específicamente de desarrollo, que trabajamos por el desarrollo de los pueblos más marginados de la tierra. Nace pues a raíz de una llamada que hizo la FAO en 1958. La FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y el Desarrollo, diciendo que el problema más acuciante en aquellos momentos era el hambre del mundo, que la gente se siguiera muriendo precisamente de hambre físico. Entonces, pues había una organización que sigue existiendo y a la que pertenece Manos Unidas, que se llama la UMOV, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, significa, que recogió esta llamada y entonces la lanzó a todas las asociadas que pertenecían a esa organización. En ese momento, en esa organización estaban las Mujeres de Acción Católica, movimiento se conocía como el MAF en siglas, y fueron ellas las que dijeron, pues vamos a poner en marcha una campaña precisamente para subsanar este gran problema, que no podemos permanecer indiferentes a él. Estamos hablando de 1958, que ya alarmaba a la población que se muriera la gente de hambre. Pero es que en el 2025 se sigue muriendo la gente de hambre. Es tremendo así, pero no solamente de hambre, pues de hambre de cultura, porque hay pocos colegios, de hambre sanitario, es de hambre físico. Concretamente uno de los proyectos que ahora tiene Manos Unidas de Santander entre manos es en Haití, y que hay poblaciones que se están muriendo de hambre, a las que estamos ayudando. Entonces pues se pone en marcha la primera campaña, que se llama la campaña contra el hambre, y la verdad que es que tuvo un éxito tremendo a nivel de España. Todas las parroquias se hicieron eco y se hizo esa campaña, que bueno, yo creo que tremendo como fue el éxito que esa llamada tuvo. Y así se estuvo llamando, pero era eso, una campaña que se hacía 3 meses al año, pero ya la Conferencia Episcopal concedió a la Acción Católica en aquel momento, a las mujeres de Acción Católica, una colecta que era los segundos domingos de febrero. Y esa colecta se sigue, 66 años después, se sigue manteniendo, y un día, el Día de Manos Unidas, que es el viernes anterior, el Día del Ayuno Voluntario. O sea que eso sigue ahí. Lo que pasa que ya esa campaña, que duró así hasta el 1978, la campaña contra el hambre, se hacía pues 3-4 meses al año en las distintas delegaciones que se formaron, pero ya en el 78 se vio que había crecido mucho, que era necesario, ya la Acción Católica estaba un poco menos, como las madres se hacen viejas y las hijas crecen mucho, y ya casi la campaña contra el hambre se hizo pues muy potente, y se pensó constituirse en una organización, en una ONG, que fue a partir de 1978, y es cuando nace con el nombre de Manos Unidas. Yo tenía 18 años escasos, todavía no cumplidos, vivía en los Corrales de Buelna, ya era maestra porque acabé justamente en ese año, y pertenecía a las Jóvenes de Acción Católica. Como era la Acción Católica la que puso en marcha esta campaña, mi hermana era la presidenta de las jóvenes, y por eso se puso, lo mismo que en Santander Capital, se puso en marcha esa campaña, trabajamos. Y la recuerdo, pues hicimos en los Corrales de Buelna exactamente, que era parecido a lo que se hace en Santander, y ahora Manos Unidas en los Corrales de Buelna sigue colaborando y funcionando como una pequeña delegación o comarcal de Manos Unidas.
Entonces se hizo, pues como se hacen ahora estas, por ejemplo, el día de la Cruz Roja, la banderita o así, se hizo unas mesas petitorias donde estaban las señoras de Acción Católica y las jóvenes, pues con huchas en torno a las distintas mesas que se pusieron, pues nos arrimábamos a los transeúntes a solicitar su ayuda para la campaña contra el hambre que previamente se había anunciado en la parroquia, en los medios de comunicación que había entonces, y así fue mi primera colaboración, que la recuerdo como, vamos, y ha sido hace eso, 66 años. Pues tiene dos objetivos principales. Primero, dar a conocer esta situación, o sea, informar y sensibilizar a la opinión pública, vamos, desde los colegios de primaria, institutos, bueno, en la enseñanza, en las parroquias, en todos los ámbitos donde tenemos voz, dar a conocer esta problemática y sensibilizar sobre las causas que originan que este subdesarrollo y las consecuencias. Eso es nuestro fin prioritario y que lo hacemos de todas las maneras posibles. Y el segundo es financiar proyectos de desarrollo. Mientras el mundo se arregla, pues ayudamos económicamente, pero ya se llegan a financiar pues entre 500 y 600 proyectos al año, según el monto que sea el proyecto, que puede ser proyectos más pequeños que proyectos ya más amplios, y pues sí, pues algo hacemos para mejorar el mundo. Bueno, pues yo ahora mismo el que me estoy fijando, tenemos ahora 4 entre manos muy interesantes, uno de educación, otro de sanidad. Yo ahora mismo el de Haití, porque como estamos trabajando con el mercadillo de Manos Unidas, que soy un poco yo la responsable, porque soy en la delegación responsable del voluntariado, entonces las tareas que implican directamente a las voluntarias, pues estoy un poquito yo como responsable. Y estamos dando mucho eso al de Haití, porque precisamente son poblaciones que se están, pues eso, lo que decíamos antes, pasando hambre. Entonces son unas tierras muy pobres, se les está ayudando con incluso técnicos que les ayuden a fertilizar esas tierras. Es un proyecto como agropecuario, también de agricultura, y se les facilita rebaños de, no sé, de cabras, de animales, que pueda darles una forma de que puedan vivir sin morirse, vamos, como está pasando actualmente. Yo ese es el que ahora mismo trabajo más, puedo denunciar los otros, tenemos otros 3 muy buenos en la delegación, pero todos como son los proyectos de Manos Unidas, proyectos de ayuda al desarrollo. Ya el primer proyecto que se hizo en esa primera campaña que hablábamos, del 59, se hicieron unos pozos para las tierras, tanto para tener agua potable, la población, en muchos sitios donde no la tenían, pero además para también regar los campos, o sea, subsistir. Y la gente se quedó con esas, como fue tan fuerte el impulso que tuvo la campaña contra el hambre, que todavía siempre dice, Manos Unidas hace pozos, seguimos haciendo pozos, pero otros muchos proyectos. E incluso esos pozos ya eran proyectos de desarrollo, porque se hacían en unas zonas y la población se tenía que implicar, como sigue ahora, se les ayuda, pero ellos tienen que implicarse en la elaboración del proyecto, y luego tenían que ayudar a otras aldeas a que siguieran haciéndose pozos para tener agua potable, para poder, o sea que siempre son proyectos de desarrollo. Sí, tristemente es ahora los pobres que tenemos más cerca también, por supuesto, pero la política de Manos Unidas, digamos, es ayudarlos allí, porque nadie se va de su tierra. Si se va es porque o se deja morir o se lanza, porque no es fácil venir en una patera y arriesgarse. O sea que nuestra filosofía es ayudarles allí para que no tengan que emigrar. Pero desde luego, una vez que emigran son nuestros hermanos, hay que acogerles con los brazos abiertos y ayudarles pues, de todas las formas posibles. Siempre hay llamamos contraparte, un responsable allí al que se le mandan las ayudas,
y pues él tiene siempre claro su equipo, sabe que se tiene que implicar la población y sabe, pero creo que pues muy bien, porque claro, yo estuve en un viaje de formación de Manos Unidas en Bolivia, vi muchos proyectos, la verdad que cuando vienes de esos viajes lo ves la realidad y la buena labor que se hace desde nuestra organización, vi proyectos tan maravillosos que perfectamente, pues zonas que casi prácticamente salían del subdesarrollo, porque no solamente se les ayudaba a cultivar los campos, allí salía un pequeño centro sanitario, llamamos pequeños hospitales para las emergencias, porque a lo mejor son más bien las periferias, las aldeas. El hospital a lo mejor estaba en la ciudad, pero una pila de kilómetros que si uno se ponía enfermo hasta que llegaban allí, con los medios de transporte que en estas zonas tienen, pues se moría por el camino, claro. Pues se hacía ya el centro sanitario, se hacía ya locales multiusos, donde venían, yo vi pues en algunas zonas de Bolivia, Sapanani, por ejemplo, que venían los niños andando kilómetros. Lo primero, en cuanto llegaban a ese local comunitario, se les daba un vasito de leche caliente y un trozo de pan, porque es que con hambre cómo le ibas a poder, y luego ya pues pasaba una especie de escuelita allí, pero ese mismo local valía para comedor, valía para, sí, tenían que rezar, era un local multiuso, que se hace muchos así. Bueno, hoy en día cada vez son proyectos más elaborados, pero claro, como la población, pues muy bien, por supuesto. El Mercadillo Solidario, el principal mérito que tiene es que es un escaparate estupendísimo para Manos Unidas, y más estos últimos años que estamos en el centro de Santander. Tanto es así que tenemos que decir a la gente, es una de las cosas que hace Manos Unidas, porque para mucha gente es el mercadillo, porque es lo que conocen, porque está a cara al público, lleva 40 años haciéndose ese Mercadillo Solidario, que queremos que tenga ese fin, que la gente que se arrime allí sepa que con su compra está ayudando, pues concretamente a que los niños de Haití no se mueran de hambre, o sea que es un trasfondo muy, muy importante. Desgraciadamente no todos los que se acercan van con esa idea, hay muchísimos que van porque tenemos muchas cosas y baratas y atractivas y van buscando pues la conveniencia personal, pero el fin nuestro es sensibilizar con ese bazar, contarles a la gente lo que pretendemos. Y desde luego nos desborda la cantidad, lo bien que colaboran los comercios, que se les pasan unas cartas, tenemos 60 cartas se han pasado a los comercios este año, con lo mal que lo está pasando el comercio tradicional, por muchas causas, pues un poquito, una cosita o algo, casi todos, no hay ninguno que te diga no tengo nada que aportar para Manos Unidas. Y luego pues de muchas casas que quitan lo que nos sobra, pero bueno, juegos de café interesantísimos, bandejas, cosas que para el que lo tiene ya, pues como tiene tanto, no le hace falta, pero que para otra gente que no lo ha tenido nunca, a mí me conmueve mucho eso, oírle a una inmigrante que se acerca mucho al bazar, en mi vida he tenido un juego de café, pues qué alegría, mi hija, te le vamos a dar muy barato, pero vas a tener un juego de café. O sea que ese mercadillo tiene, pues no sé, una sensibilidad que ayuda mucho a los fines de Manos Unidas. Es un mes al año. Bueno, ahora ya vamos a quitar el de Santander, pero va a ir a los Corrales de Buelna y va a estar otro mes en los sitios donde tenemos grupo de voluntarias que lo atienda. Después va a Cabezón de la Sal, hasta el año pasado está haciéndose en Novales, yo creo que este año no se va a hacer. Se han hecho mayores las voluntarias, está difícil. Luego San Vicente de la Barquera, o sea que va circulando con esa misión económica, por supuesto, porque el año pasado se pagó un hospital con lo que se sacó se recaudó de los bazares, y este año llevamos desde luego el de Santander viento en popa, ¿eh? Pocas veces está el bazar sin gente. El viaje a Bolivia, ver la situación tan de cerca, ver, por ejemplo, pues no sé, que sabían el Plan 3000, que acogía, se hizo allí, como el nombre dice,
para 3.000 personas que venían de las minas de Oruro, que se habían cerrado y no tenía, y se les hizo casas en el plan 3.000, y ver la gran, que en vez de 3.000 se metieron a lo mejor, qué sé yo, más de 5.000 allí. Eso me impresionó mucho, que bien, todavía pues eran casas en unas condiciones que aquí sería pues ínfimas, pero tenían una vivienda, tenían una ayuda. Allí, no sé, algún proyecto que me impactó muchísimo, pero a todas las delegadas que viajan, ahora mismo nuestra delegada Blanca ha estado en África y ha venido pues impresionada del su desarrollo, pero también de la ayuda y lo eficaz que son los proyectos de Manos Unidas. A mí quizás eso es lo que más a partir de ese viaje, mi entusiasmo, que ya era mucho, se multiplicó y en fin, yo creo que hay otro proyecto que vi de niños de la calle que recogían, qué bien estaba llevado. No sé, el embajador español en Bolivia les dio unos terrenos, les cedió unos terrenos para que hicieran, había un obispo alemán que era muy eficaz, y le dijeron, pues ya que tiene tantos caballos ahí, nos podía dejar unos caballos aparte de los terrenos, pensando que era una broma. Pues les dejaron 6 caballos, y con esos 6 caballos fue atractivo para que esos niños de la calle, atraerlos, que venían porque les enseñaban a cuidar los caballos, así. Y era un proyecto, funcionaba de maravilla. De niños, cada niño tenía su pequeña economía aparte, la que podía disfrutar, niños ya adolescentes, ya, etc. Pero había talleres, ahí comimos con ellos, y los platos y los vasos metálicos lo habían elaborado ya ellos. Ya por el camino ya había unos carteles, no sé, impulsando sueños, recobrando la alegría, o sea que ese proyecto, a todos los que fuimos de 5 delegaciones, nos impactó mucho. Pero yo creo que es ese viaje el que más me ha motivado. Tanto como debiera ser, no, ni las mismas voluntarias de Manos Unidas debiéramos, eso siempre se queda corto. Por eso la labor de sensibilización, nosotros tenemos un departamento educativo que se dedican precisamente a todas estas tareas, creo que hacen muy buena labor, muy necesaria, porque de ahí brota luego. Si estás sensibilizado, ya viene luego la ayuda, ya colaboras en las colectas, ya subes tu cuota de socios y pagas una cuota, o sea, todo viene de darlo a conocer y no sé, tocarnos el corazón, pero siempre nos quedamos cortos. Hace falta mucha más sensibilización. Hay muchas ONGs hoy día, gracias a Dios, no somos solo Manos Unidas, muchas, y trabajando, y mucha gente que sí, lo notamos. Por ejemplo, yo ahora que estamos en este mercadillo del que estamos hablando, notas gente que les dices, este cuadro, 20 euros, y te deja los 50 o los 25, o sea que va a ayudar. Simplemente, o sea que sí que hay gente sensibilizada, pero más, hace falta más, sí. Seguimos haciendo una campaña de sensibilización más fuerte, aunque estamos todo el año en la delegación y se trabaja a lo largo de todo el año, pues seguimos en febrero, y desde luego se mandan materiales de formación, información. Ahora va mucho, claro, Internet simplifica mucho y, por ejemplo, a los profesores les llega mucho online, pero seguimos repartiendo materiales a todas las parroquias de Cantabria, con vistas a ese día, el día del ayuno voluntario, el día de la colecta de Manos Unidas, a muchos colegios. Cada vez más los colegios es donde las profesoras lo solicitan. Los colegios, sobre todo los colegios religiosos, pues hombre, somos una ONG católica, pero los colegios públicos también tiene que ser que nos lo soliciten y se les hacen llegar los materiales. Pero vamos, este año hemos repartido del orden de 600 sobres de material formativo a toda Cantabria, desde Potes a Liébana, Campó, a todos. Y la delegación de Santander, yo no sé, lo tengo un poquito a gala, que lo repartimos todo en mano, no se manda por correo. Usamos nuestras manos, las manos de nuestros voluntarios, ellos gastarán su gasolina o gastarán su tiempo, pero les llega a las parroquias por medio de los voluntarios, y los voluntarios de Reynosa en el campo, y los voluntarios de Potes en Liébana, y de todas las formas posibles. Tenemos ahí 40 repartidores que llamamos, que hacen que los materiales de Manos Unidas en el día de la campaña lleguen, ya digo, a todas las parroquias, a muchos colegios y a todas las comunidades religiosas
que también cada vez hay menos, pero bueno, a las que hay, que son muy buenas colaboradoras también, las religiosas, también hay algunas de comunidades masculinas también. Por supuestísimo, para los órganos de directivos, tienes católica, eso. Luego, como voluntario, tampoco se le exige a nadie. Eso puede ser que tenga una sensibilidad desde su sensibilidad sin ser creyente y no se le cierra la puerta a nadie. Pero, desde luego, se hace un documento base todos los años, que es el que va a regir la campaña de cada año. Porque a partir de que se constituyó en Manos Unidas desde el 78, cada campaña tiene un lema que trabaja un poco las causas, concretamente esa causa. No sé, yo recuerdo la campaña, se invierte en justicia, gana en solidaridad. Ahí empezamos a colaborar con el comercio justo, entonces era el perdón de la deuda externa. O sea, cada campaña tiene un lema y un de eso. Pero todas están basadas, desde luego, en la doctrina social de la Iglesia. Pues a todos los que oigáis mis humildes palabras, desde luego, unir vuestras manos a las nuestras, porque esta cadena puede mejorar el mundo. Y un niño o una familia que gracias a tu ayuda o la mía hoy deje de morirse o por lo menos viva un poquito mejor, ya merece la pena. Así que ánimo y todos unidos a conseguir que el mundo mejore.